8 de la mañana, 25 minutos. El presidente Gabriel Boric entregó un mensaje en la tercera conmemoración del estallido social, con un discurso marcado por un llamado de atención al mundo político para lograr acuerdos en materia constitucional y en asuntos que solucionen los problemas de la gente. El mandatario condenó las violaciones a derechos humanos, pero reiteró que Carabineros cuenta con el respaldo del Ejecutivo. Esta declaración la entregó ayer ahí en el Palacio de la Moneda, temprano en la mañana. No se registraban mayores incidentes hasta ese momento. Volvemos a este lugar. Daniela Ruiz-Tagle, te escuchamos. Sí, retomamos el contacto. Pasadas las 9:30, el presidente Gabriel Boric bajaba desde su despacho, se desplazaba por el patio de Los Naranjos hasta llegar a un podio ubicado de tal forma que las cámaras mostraran la Alameda de fondo. El mandatario habló por cerca de 17 minutos y lo hizo a 3 años del denominado estallido social que él en 2019 vivió como diputado. Hace 3 años miles de personas se manifestaron expresando un malestar acumulado por largo tiempo que clamaba por mayor justicia, igualdad y el fin de los abusos, decía el mandatario, y agregó: sin embargo, durante los últimos 3 años, los distintos sectores políticos hemos asumido una interpretación de los eventos posteriores a octubre del 2019 que pareciera no hacer más que reafirmar nuestras creencias y convicciones previas. Con este tono, el mandatario hacía un llamado de atención y dijo: el estallido fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política, de la cual somos parte, no ha sabido interpretar ni dar respuestas. Así el mandatario ponía énfasis en las violaciones también a los derechos humanos, asegurando que las violaciones a los derechos humanos como daños oculares, dice él, agresiones sexuales, lesiones graves, hasta muertes, no son aceptables y a la vez Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo. Sostuvo que no hay una dicotomía entre ambas posiciones. Escuchemos las palabras del jefe de Estado. Fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política, de la cual somos parte, no ha sabido interpretar ni dar respuesta. Las violaciones a los derechos humanos, como daños oculares, agresiones sexuales, lesiones graves, hasta muerte, no son aceptables. Y a la vez, Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo para combatir la delincuencia y asegurar el control del orden público en el marco del Estado de Derecho. Sobre la reflexión política, vamos por parte. Existieron pronunciamientos por parte de quienes encabezaban tanto la Cámara como el Senado en 2019. Estamos hablando del expresidente del Senado, el actual senador Jaime Quintana del PPD, y el expresidente de la Cámara, el actual senador por la Democracia Cristiana, Iván Flores. Escuchemos sus apreciaciones. Esta reflexión que hace el presidente podría también contribuir, que autocrítica esa reflexión, podría contribuir a despejar este tema que ya lleva más de un mes y medio. Me refiero a retomar el proceso constitucional con un acuerdo entre todos los sectores. De verdad, a mí me preocupa mucho que, sabiéndose cuáles son las causas, hoy día el gobierno no sea capaz ni siquiera de iniciar algunos de estos compromisos que ha dicho con bastante parafernalia. Claro, y precisamente este llamado de atención que hace el presidente Boric lo hace en medio de estas conversaciones constitucionales, en medio de estos diálogos por el intento de darle continuidad al proceso constituyente tras el triunfo del rechazo. El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, respaldó el llamado del mandatario, apuntó a sectores conservadores de la derecha y sobre este punto se refirió la secretaria general de la UDI, María José Hoffman. Y cuando hay sectores conservadores en la derecha que dilatan la posibilidad de tener una nueva constitución, también creo que se equivocan. Me parece de verdad una falta de una miopía muy profunda que hable de que no hayan acuerdos cuando no solamente desde la UDI, sino que desde la derecha hemos hecho un esfuerzo tremendo. Es muy relevante el punto que hace el presidente Boric en su discurso en relación a las violaciones a los derechos humanos. Dice el mandatario sobre el actuar policial, también el trabajo de Carabineros. Hay ahí algunas diferencias en relación a, por ejemplo, lo que se acusó en su momento, que eran las violaciones sistemáticas por parte de Carabineros. El propio oficialismo en su momento había acusado, en sectores habían acusado que se habían cometido violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿Cuál es la postura del día de hoy? Bueno, por ejemplo, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, sostiene que eso sí ocurrió, mientras que en otros sectores matizaron un poco esta postura. Escuchemos a Tomás Hirsch y también al diputado de Convergencia Social, Gonzalo Binder.
Fue una violencia brutal e inusitada y desconocida en democracia, a través de la cual se violaron sistemáticamente los derechos humanos, con decenas de muertos. Hubo una incapacidad, y no a propósito, de parte de Carabineros, pero hubo una incapacidad institucional de mantener el resguardo del orden público acoplado a un irrestricto respeto a los derechos humanos. El mensaje del presidente en materia de respaldo a Carabineros fue tibio para sectores opositores. Al respecto se refirió el diputado de RN, secretario de este partido, Diego Chalper, pero también lo hizo la senadora UDI y vicepresidenta de la Cámara Alta, Luz Ebensberger. Ojo con lo que dice la parlamentaria. Ella pone en duda lo que indica el presidente de la República en relación a los abusos sexuales. Escuchemos las palabras de ambos parlamentarios. ¿En qué consiste el malabarismo político? Hablarle a todos y no hablarle a nadie. Tirarle un gesto a Carabineros, pero hacerlo con una tibieza tal en donde se suponen ciertos delitos que no han sido juzgados por la justicia y creer que con eso se les respalda. Borran con el codo el apoyo o el supuesto apoyo que el presidente le brindó a Carabineros de Chile. Apoyo que cada día en estos tiempos es más importante para mantener el orden público, la autoridad de Carabineros y entregar tranquilidad a los chilenos. Claro, en el fondo la senadora Luz Ebensberger dice que no hay casos que hayan pasado por el Poder Judicial, que no hay condenados en relación a acusaciones sobre abuso sexual. De acuerdo a la información que manejamos, estos datos que entregó el presidente de la República a modo general están basados en informes de Amnistía y también del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero son denuncias más allá de casos que hayan sido procesados. Como sea, continúa el debate político en relación al denominado estallido social. El día de ayer, justamente, en el marco del 18 de octubre, se reflota este proyecto de amnistía para los presos de la denominada revuelta y la senadora Campillay, ¿qué es lo que dice? Que ella pensó que en algún momento iba a avanzar este proyecto de indulto, pero al ver que no logra avanzar en el Congreso Nacional, solicita al presidente de la República poder aplicar un indulto particular, caso a caso, por razones humanitarias. Me di cuenta que no estaban los votos para ello, que se había modificado de tal manera este proyecto que no sacaba a nadie de las cárceles. Es por eso que hoy hago el llamado al presidente de la República a buscar otro camino por razones humanitarias, el camino de los indultos particulares. Pero lo cierto es que desde el Ejecutivo no se han querido pronunciar sobre idea, este camino del indulto particular. Hay otros caminos que, si bien son más difíciles, no descartan solicitar a algunos parlamentarios oficialistas. Como sea, esto fue parte de lo que se vivió en el mundo político el día de ayer en la tercera conmemoración del denominado estallido social. Catherine Tomás. Daniela, mira, yo creo que fue un discurso muy importante, el de ayer. Y yo creo que fue un buen discurso, además. No fue un discurso pensado. Hay algunas cosas que las que uno podría no estar de acuerdo, porque, por ejemplo, ayer el presidente dijo que hace 3 años nos agredimos mutuamente, ¿no es cierto? Pero, no, pues, a ver, aquí hay gente que fue agredida, que no agredió a nadie. No es que todos hayan agredido unos contra otros. No, aquí hubo gente que no tiene ni arte ni parte que fue agredida. Y por lo tanto, yo creo que una palabra con respecto a ellos es muy importante. Y eso no estaba en el discurso de ayer. Así como en el recuento esta mañana sobre lo ocurrido con los incidentes de ayer en que no se menciona a las víctimas, yo creo que esa parte en que hubo una agresión mutua y por lo tanto una especie de empate, yo creo que eso no es así. Pero hay una parte del discurso que yo creo que es muy, muy importante cuando dice que no fue el estallido, no fue una revolución anticapitalista. ¿Por qué? Porque resulta que los que hoy gobiernan en algún momento dijeron que había que hacer una constitución con hoja en blanco y que se iba a reformar prácticamente todo porque se iba a terminar con el neoliberalismo. El neoliberalismo es una forma de capitalismo, pero nunca se dijo muy claramente qué es lo que iban a hacer en el sentido de terminar con el neoliberalismo, pero qué es lo que iba a quedar.
Para el Partido Comunista no es anticapitalista y está en el corazón del gobierno por lo demás. Y su plan siempre ha sido terminar con el capitalismo. Y eso es un asunto declarado. Eso de decir que no fue una revolución anticapitalista, yo creo que es un vuelco enorme, muy, muy grande. Habrá que esperar, por ejemplo, qué reacción hay del Partido Comunista en las próximas horas. Pero es un vuelco de Gabriel Boric. Ahora, evidentemente el presidente dice aquí hubo una agresión de unos contra otros y por lo tanto casi no hay como nadie responsable porque finalmente esto se debe a hechos que se habían registrado o situaciones políticas y económicas, sociales que se habían registrado antes. Pero la declaración de que no es una revolución anticapitalista es muy, muy fuerte, porque además muchos sostuvieron que era una revolución y por esa razón, entre otras, la razón más profunda es que había que destituir al presidente de la República, al presidente de la época, ¿no es cierto?, que es Sebastián Piñera, era. Yo creo que esa parte es una parte que tiene que ser analizada ya en las próximas horas, en los próximos días, por el Frente Amplio y por el Partido Comunista, que es Apruebo Dignidad. Yo creo que esa declaración los afecta más a ellos que al socialismo democrático. Yo no sé si se conversó ayer en La Moneda con respecto a esa parte del discurso, Daniela. No, la verdad es que en el Palacio de la Moneda al menos no, y tampoco en el Congreso Nacional. Estuvimos muy atentos a las reacciones por parte de parlamentarios y lo cierto es que los puntos que llamaron mayormente la atención fueron los dichos del mandatario en relación a Carabineros. Y de hecho esto lo comentábamos el día de ayer, Tomás Caterín, sobre lo que decía el presidente Gabriel Boric en relación a las violaciones a los derechos humanos, lo que decía también, por ejemplo, el diputado Gonzalo Vinter, que es de Convergencia Social, sobre Carabineros. Y claro, acá se descarta por cierta forma que existieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque decía el diputado Vinter que él creía que existieron violaciones a los derechos humanos, pero no a propósito. Y acá, por ejemplo, el presidente Boric también habla acerca de separar lo que ocurrió, ¿no es cierto?, el trabajo diario, la labor diaria de Carabineros con estos hechos que se registraron en el estallido social. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque en su momento sí se habló de violaciones sistemáticas. Hay parlamentarios que lo siguen haciendo, pero esto también demuestra un vuelco en las posturas que adoptaron en su momento quienes en ese entonces eran parlamentarios. Que es otro flanco que se puede abrir también en la coalición, más allá de lo que mencionaba Tomás en relación a declaraciones de la revuelta, del motivo de la revuelta o lo que fue el estallido social, en particularmente en Apruebo Dignidad, porque también hay un cambio de discurso. Allí lo conversábamos, tú lo dices muy bien, Daniel, hablábamos acerca de que en algún minuto esto de reconocer por un lado la violación de derechos humanos porque fueron protagonizados por agentes del Estado, en este caso Carabineros, pero desconocer que haya habido una organización, ¿no?, o una práctica permanente de esa violación de derechos humanos, es lo que dijo en algún momento Sergio Mico, estando a cargo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y que le valió, bueno, salir del cargo, para empezar, y una serie de otras críticas, incluso acusaciones, etcétera, que se han hecho de parte de personeros que son precisamente de Apruebo Dignidad, o del Partido Comunista, o de Frente Amplio. Entonces ahí también hay un flanco que se abre, veo yo, para el presidente en su propia coalición, una vez más. Exactamente. En su momento, por ejemplo, ya que hemos estado hablando estos últimos días de los tweets, claro, 18 de noviembre de 2019, en ese entonces diputado Gabriel Boric decía: las violaciones a los derechos humanos en estas semanas han sido graves y sistemáticas. Y le solicitaba la renuncia al general director de esa época, que era Mario Rosas. Y claro, el día de ayer en este discurso indicaba que no solo, por ejemplo, decía, es indispensable que en democracia los abusos policiales se investiguen y se sancionen. No solo es un acto de justicia a las víctimas, sino también es un acto de justicia con la institución policial, cuya labor no debe ser confundida con actuaciones que fueron gravísimas y condenables, pero no representativas de la labor diaria que más de 60.000 carabineros realizan día a día.
Ayer también se estaba en falta o se cuestionaba, a menos que interpretemos esto, ¿no? Esto que le abre flancos en su coalición como autocrítica, se estaba en falta finalmente una autocrítica y conversábamos también que quizás lo más cercano fue esto de asumir que en esos días nos agredimos los unos a los otros, ¿no? Y que todos coincidimos en que todo había llegado a niveles en que nadie había deseado. Más allá de eso, no hay una autocrítica más clara. Exacto. Ahora, hay una parte de este discurso en donde dice, como gobierno estamos trabajando para recoger este mensaje y actuar en consistencia, porque reconocemos que nuestra lectura de los cambios sociales que el país necesita estuvo muchas veces nublada por nuestras ideas preconcebidas. Ahí algunos interpretaban que le hablaba a lo que fue la convención. Sí. Son interpretaciones. Mira, con respecto a... Yo quiero insistir esto de agredimos unos a otros. Sí. Aquí no hay personas que nunca agredieron a nadie y que fueron agredidas, porque cuando se dice nos agredimos unos a otros, quiere decir que hay una especie de empate, que siempre el agredido fue también agresor. Y eso es falso, eso no es verdad. Y eso es victimizar por segunda vez a una persona porque la acusan falsamente de ser también un agresor. Eso no es así. Absolutamente. Entonces, esa cosa de empatar permanentemente no tiene sentido. Habrá algunos que sí agredieron, pero muchos que no. Y lo segundo, te quiero hacer una pregunta, Daniela, sí. Es con respecto a si ya definitivamente, más allá de que existan o no votos, el discurso de ayer enterró definitivamente el proyecto de indulto para las personas detenidas después del estallido. Sí, bueno, la verdad es que esto quizás quedó en evidencia el día de ayer, no solamente porque las ministras, por ejemplo, la ministra Ríos de Justicia, la ministra Vallejo, habían dicho que no se iba a ingresar urgencia a esta iniciativa porque no tiene los votos para avanzar, sino que, claro, el día de ayer se habla acerca de este tema, no se habla de los presos del denominado estallido social, y de hecho tiene que salir la senadora independiente Fabiola Campillay a hacer un punto, ¿no es cierto? A hacer un punto solicitando que se avance en el indulto particular, porque ella dice que ya no iba a avanzar el proyecto de indulto que está en el Congreso Nacional. De hecho, a mí me da la impresión de que ella en cierto modo desecha más o menos esta iniciativa, porque dice este proyecto que se modificó, que se trató de cambiar a algunas cosas que después nadie entendía qué era. Y que se modificó tanto que no al final lo sacaba nadie de la cárcel. También era algo que mencionaba más allá del hecho de la causa en relación a que no están los votos. Ahora, esa locución que hace la senadora Campillay es después de una reunión con la ministra del Interior en el mismo Congreso, con Carolina Tobar. Por lo tanto, algo ahí también, una negociación detrás. Ahora hay algunas lecturas, por ejemplo, algunos caminos que evalúan algunos parlamentarios con los que conversamos el día de ayer. Tú me podrás corregir, Tomás, porque esto ya viene desde el punto de vista jurídico, pero claro, se dice que acá el camino quizás más efectivo podría ser el indulto general. Dicen algunos parlamentarios, tiene características de amnistía, no requiere condena, y el otro camino es acelerar los procesos para que se impongan condenas y luego se aplique un indulto conmutativo, pero eso depende netamente de los jueces y se ve casi imposible. A ver, en estos momentos personas detenidas prácticamente no hay. Detenidas en detención preventiva como medida cautelar, prácticamente no hay, según estadística del Poder Judicial. Personas condenadas sí hay, poquísimas. Hay muy pocas personas condenadas después del estallido. Esas personas que ya están condenadas podrían ser indultadas por el presidente de la República, una facultad privativa que tiene el primer mandatario. Claro, una vez condenados. Indultos generales no existen. Existe la amnistía. O sea, el indulto general en realidad tiene mal puesto el título. Es una amnistía y eso es lo que se está tramitando. Por lo tanto, tampoco existe esa vía de un indulto general porque desde el punto de vista legal eso no tiene existencia. Entonces, o es amnistía o es indulto. Y un tema que también se establece por ley, además. Y tiene que tener como origen, entiendo, el Senado. Y ahí evidentemente no están los votos. La amnistía tiene, claro, no, la amnistía tiene que es a través del Poder Legislativo. El indulto es una facultad privativa del presidente de personas condenadas. Ya. Pero más allá de las posibilidades,
Yo creo que este discurso de apoyo a Carabineros permanentemente, yo creo que empieza a alejar la posibilidad de la amnistía. No hay ambiente para eso, menos con el cambio de discurso del presidente Gabriel Boric. Exacto. Gracias, Daniela. Buenos días. Chao, Daniela, hasta pronto. Hablemos acerca de lo que dijo ayer el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que llamó al Ministerio Público a dar celeridad a las causas por violaciones de derechos fundamentales en el marco del estallido social, advirtiendo que de 3.151 querellas presentadas por ese organismo, solo en el 9,5% hay personas formalizadas. Además, el Instituto Nacional de Derechos Humanos afirmó que los avances en materia de reparación a las víctimas son exiguos. Carla Padilla con detalles. Recordando que desde el 18 de octubre de 2019 se cometieron las más graves y numerosas violaciones a los derechos humanos desde la vuelta a la democracia, el INDH realizó un negativo balance de la persecución penal de los responsables y de las políticas de reparación a las víctimas. A 3 años de la crisis social resulta preocupante que de las 3.151 querellas interpuestas por el instituto y que aún están abiertas, solo el 9,5% hayan sido formalizadas, sostuvo el organismo, que agregó que de 3.626 víctimas asociadas a estas acciones, a un 38% de ellas no se le ha tomado siquiera su declaración. El Instituto Nacional de Derechos Humanos cuestionó el trabajo del Ministerio Público y llamó a agilizar las investigaciones para determinar las responsabilidades penales. La directora del INDH, Consuelo Contreras, indicó que es urgente que el gobierno conforme una comisión calificadora para que las víctimas puedan rehabilitar las lesiones físicas y psicológicas que mantienen hasta el día de hoy. Es urgente que el gobierno llame y nombre una comisión calificadora de las víctimas y rehabilitar las lesiones físicas o psicológicas que esas víctimas mantienen hasta el día de hoy. Desde la Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular, la vocera Marta Valdés sostuvo que a 3 años del estallido social, lo único que han podido constatar es que las víctimas de agentes del Estado no han recibido justicia. A 3 años del estallido social, lo único que hemos podido constatar nosotros es que no hay justicia. Temen las víctimas, además de ser olvidadas, que se perpetúe en este país la cultura de la violación a los derechos humanos y no haya justicia. La abogada experta en derechos humanos, Karina Fernández, señaló que por el estallido social el Ministerio Público recibió 10.796 denuncias y explicó que no es necesario que existan querellas para que la Fiscalía realice investigaciones. No es necesario que existan querellas criminales para que se realicen las investigaciones. De hecho, es una obligación estatal que cuando existen delitos perpetrados por agentes estatales, estas se investiguen de oficio. Sobre las víctimas representadas por el INDH y las lesiones que sufrieron, 212 presentaron trauma ocular, 3.324 sufrieron lesiones físicas de diversa consideración y 404 fueron vulneradas psicológicamente. En tanto, 533 fueron víctimas de violencia sexual, según detalló el organismo. Noticias con independencia. Radiograma. Somos Bio Bio TV. La señal televisiva de Radio Bio Bio. WhatsApp Bio Bio, más 569-9200-7888. Más 569-9200-7888. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Soy Mauricio de acá, en la carretera que une Linares con Hierbas Buenas. A la salida de un colegio, la velocidad permitida máxima es de 30 kilómetros por hora y las personas pasan a 50, 60, 80 kilómetros por hora por la salida del colegio. Aparte de eso, es en una curva, entonces podría provocar algún accidente y no han puesto lomos de toro. La velocidad permitida es de máximo 30 kilómetros por hora. Buenos días, nuevamente, noviciado hasta La Pinta, un taco enorme. Y en la tarde, no lo quiero dejar pasar, el taco de los Chever, que deben ser perfectamente unos 3 a 4 kilómetros de la tarde, de vuelta del trabajo. Taco, taco, taco.
Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información económica, lo que ha pasado con la canasta, la famosa canasta mínima, los precios, cómo han subido los precios de los alimentos. Estaremos hablando de eso, estaremos hablando del proceso constituyente, si es que hay acuerdo o no hay acuerdo. Tenemos mucha información, volvemos en un instante.